Más que palabras, especial en este lunes de verdadera agitación política, de mucha tensión tras 5 días en los que, se lo confesamos, lo estábamos diciendo también aquí ahora fuera de cámara, pues nadie sabía lo que iba a pasar. Era una decisión estrictamente personal, parece ser, del presidente Pedro Sánchez, de su círculo más cercano, familiar, de confianza. Y hoy a las 11 de la mañana, ya lo saben, se lo hemos contado, se desvelaba esa incógnita. Esa pregunta que hacía en redes sociales, ¿merece la pena todo esto? Bueno, pues finalmente ha dicho que sí, que sigue y que va a tratar de refundar, reformar esta democracia de alguna manera, porque las tensiones que se sufren, las cuestiones que todos ustedes han estado viendo también a lo largo de estos días, las polémicas, pues dice que no se pueden soportar y estamos en otro momento distinto. No sé si esto pensarán también los compañeros que nos acompañan en esta noche de tertulia, que son cada uno representante de los partidos con representación en el arco parlamentario riojano: Héctor Alacid, Diego Bengoa, Enar Moreno y María Marrodán. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Que es así, empezamos de izquierda a derecha, aunque el orden, curiosamente, ideológico es a la inversa. Don Héctor Alacid, que nadie tenía mucha idea de lo que iba a pasar. Decía usted que quizás sí, que había alguna persona que estaba por ahí acertando. ¿Cómo lo ha visto? A ver. El que tuviera alguna duda se estaba engañando a sí mismo. ¿Usted no tenía dudas? No tenía alguna duda. ¿Dónde va a ir este hombre? En su situación, no sé. Es una persona egocéntrica, narcisista, y es lo que más le gusta. Pues darse autobombo, es una moción de confianza a sí mismo. Bueno, pues ya lo ha conseguido. Ha conseguido llenar autobuses, sindicatos, hasta su amigo Otegi le felicitó y le ayudó, pues no necesita nada más. Déjelo ahí, ¿eh? Primera opinión para enmarcar el resto de las reflexiones. Enar Moreno, ¿cómo lo ve? También de manera telegráfica, para empezar. De manera telegráfica, pues yo creo que es una buena noticia el hecho de que el gobierno de coalición siga, y sí que, bueno, yo creo que cuando él dice que esto no es un punto y seguido, sino que es un punto y aparte, pues le ha faltado concretar, ¿no? ese aparte, porque es verdad que nuestra democracia tiene importantes déficits, que se ha elevado demasiado el nivel de tensión y que desde luego hay que saber conciliar, pero para eso, para ensanchar la democracia, hace falta niveles de protección social y, por tanto, dar carta blanca ya de una vez por todas ese acuerdo de gobierno, esa pata social que falta por desarrollar. En eso ha insistido también Yolanda Díaz. Luego veremos un fragmento de esas declaraciones. Diego Bengoa, sus sensaciones. Bueno, yo creo que no lo podíamos saber, pero lo podíamos intuir, ¿no? El miércoles pasado, cuando salió la noticia, coincidimos compañeros aquí de tertulia y apostábamos porque no se iba a marchar, ¿no? Que era otra performance, otro espectáculo de estos a los que Sánchez nos tiene acostumbrados, y la verdad que yo creo que no ha cambiado absolutamente nada. Coincidían las derechas, ¿no? ¿Quieres decir? No, porque tú también apostabas porque se iba a quedar, o sea que tengo testigos, o sea, no me podrás dejar. Irás a las discotecas, mentiroso. Al cielo no vas, ¿eh? Bueno, pues yo creo, Carlos, que no ha cambiado absolutamente nada, porque el señor Sánchez, su partido y su entorno siguen teniendo una causa abierta en la Fiscalía Europea, 2 en la Audiencia Nacional, una comisión en el Senado que no controla afortunadamente, y a pesar de los 5 días que se ha tomado de vacaciones, pues la verdad que no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Simplemente se ha hecho la víctima una vez más para intentar, no sé si movilizar a sus bases de cara a los procesos electorales que se aproximan, pero realmente no ha cambiado nada, ni la democracia está en peligro, ¿eh? No os preocupéis, que la democracia no está en peligro. María Marrodán, que usted además estuvo en Madrid el fin de semana en ese comité federal que dejaba imágenes que luego también compartiremos, pero que, lo decía también usted ahora fuera de cámaras, reinaba un poco también la duda, ¿no? Sin duda, yo creo que quien hoy diga que tenía la certeza absoluta de que sabía lo que iba a pasar, como mínimo especula, ¿no? Desde luego, bueno, pues para nosotros, para el Partido Socialista, hoy sí que es un buen día, sí que es algo que tenemos que celebrar, que continúe Pedro Sánchez al frente de ese gobierno progresista y que la legislatura siga, y además con ese convencimiento que ha trasladado de que es necesaria, bueno, pues que de esto sea verdaderamente un punto y aparte, lleno de contenido, también como señalaba Enar. No ha pasado nada, decía aquí un compañero, desde luego donde no ha pasado nada es en la derecha de este país, en la derecha en amplio espectro, porque de verdad que en estos días ha sido muy difícil
difícil diferenciar los discursos de unos y otros, y tristemente ahí es donde parece que no ha pasado nada. En el resto de la sociedad yo quiero creer que esto sí que ha sido el inicio de un punto de inflexión que sí que considero que necesita nuestro sistema democrático. Vamos a rescatar también un fragmento de la comparecencia 11 de la mañana. Pedro Sánchez, 47, 48 millones de españoles, todos seguro no, pero muchos sí, que con ganas de saber si finalmente se iba o se quedaba. Así lo ha dicho. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Solo hay una manera de revertir esta situación, que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Y ahí estaba el asunto central, el mensaje clave de todo ese discurso, que eran en torno a 8 minutos, con esa palabra, regeneración, que es lo que ahora está en el aire. ¿Qué va a ser, señora Marrodán, esa regeneración? ¿Hace falta? ¿Es necesaria? ¿Ha sido todo esto un acto para conducir finalmente a esa decisión? No, yo no creo que todo esto haya sido un acto. Yo creo que a lo largo de estos días, desde el momento en que el presidente hace pública su carta, verdaderamente estábamos en un momento pues, de una necesidad de reflexión, que yo no tengo duda de que ha sido sincera y que precisamente lo ha sido pues porque evidentemente hay sectores, hay ámbitos, hay estamentos en los que claro que es necesario hacer esa regeneración. Tal vez lo gravoso haya sido bueno, pues que hayamos llegado hasta aquí, ¿no? Hasta este punto en el que haya que llegar a este punto de una crisis pues personal, entiendo, de un calibre importante, para darnos cuenta de que verdaderamente queda mucho por hacer. Tenemos bueno, pues un poder judicial que no hemos renovado, creo que es volver a decir lo mismo, y bueno, y tenemos un montón de ejemplos. La última gota que pudo colmar el vaso fue aquella la cuestión judicial, ¿no? de la mujer del presidente, pero hoy mismo hemos visto esta misma tarde, ¿no? dos resoluciones judiciales del Supremo, de la Audiencia Nacional, en la que otra parte de la judicatura decía, oigan, no se puede presentar querellas, no se pueden iniciar procedimientos si no hay una base fundamentada. Necesitamos, sin duda, mecanismos que garanticen que la información veraz no es sobrepasada por bulos y que el Poder Judicial es verdaderamente independiente y funciona. Y es evidente bueno, pues que han pasado cosas que nos han demostrado que esa regeneración es necesaria. A partir de ahora, él ha mostrado su compromiso, su deseo de seguir y de impulsar esa tarea, y efectivamente ahora es cuando toca llenarla de contenido. Otra cosa tampoco se podría entender. Enar pedía el turno, no tengan problema en interrumpirse. Vale, bueno, pues total libertad. Bueno, pues efectivamente, yo es que a mí hay, de este elemento sí que hay un factor que me preocupa. O sea, no sé, realmente es cuando siente un ataque hacia su mujer, cuando se plantea un presidente del gobierno, cuando son tantos los sufrimientos y de tanto tiempo, ¿no? Dentro del primer acuerdo de gobierno, del primer acuerdo de investidura primero, en aquella moción de censura, y de coalición después, estaba la derogación de la ley Mordaza. ¿Sabemos cuánta gente lleva sufriendo este lawfare que ahora parece que está generalmente admitido? Aquí en La Rioja tuvimos 5 años de pena de banquillo de los del 14N para que luego fueran absueltos, ¿no? Y sin embargo el Partido Socialista ha sido siempre reacio a abordar las reformas que eran necesarias. Desde Izquierda Unida se lo hemos venido exigiendo: la democratización del Consejo General del Poder Judicial, la reforma de la justicia, la derogación de la ley Mordaza. Y luego, cuando hablamos de democracia, pues lo decía esta mañana Yolanda Díaz, pero lo decían también pues los compañeros de Izquierda Unida y las compañeras, ¿no? Es necesario hablar de democracia en un sentido global, y para empezar no podemos hablar de democracia sin justicia social, y por tanto debe ser prioritario pues impulsar todas esas reformas sociales que nuestro país necesita. Era dura esta mañana Yolanda, ¿no? Con el presidente, y efectivamente yo creo que lleva razón. Está bien que uno pueda reflexionar
pero estaría bien que reflexionara sin esperar a sufrirlo en sus propias carnes, ¿no? Es que un presidente del gobierno tiene que ser capaz de empatizar con los ciudadanos y ciudadanas y con todos esos movimientos sociales que llevan sufriendo esa ley mordaza tanto Completamente tiempo. de acuerdo, precisamente por eso, porque lo hace desde una decisión personal o desde una reflexión o desde una quiebra personal, es por lo que creo que no cabe hablar de estrategia, es por lo que creo que no cabe de hablar de una cuestión absolutamente pura y dura de premeditada. comunicación. Bueno, esto lo tiene Pura y usted dura. claro, pero nadie más Muestra lo su tenía debilidad claro. o... ¿Y qué estrategia hay detrás de que un líder Pues el que muestre su calla habla debilidad? mucho, Precisamente. El que calla habla mucho. Y este caso es así. Si él está tan preocupado por los casos de su mujer y está tan dolido y tal, pues que coja la puerta y se vaya, que hará un gran favor a este país. Se os llena la boca cuando habléis de democracia. La democracia, en este caso, es un fiel reflejo de lo que ha ocurrido. Este hombre llega a unas elecciones, no gana, consigue formar gobierno, pero la democracia incluye tener una oposición, pero una oposición con medios de comunicación, como prensa y como el sistema judicial, que tiene que ser independiente, no puede controlarlo él, ni debe. Él fue el primero en un programa de televisión, que nadie lo va a olvidar, cuando ya dijo a todos los españoles quién era la Fiscalía, y lo dijo alto y claro. Y la separación de poderes con él no ha funcionado. Lo ha dejado muy claro. Atacan a su mujer, que se defienda. También lo dijo en el Congreso la semana pasada, que bueno, pues que confiaba en la ley, pues que confíe en la ley. Es lo que tiene que hacer. Y este paripé, estas pataletas de niñato, no hacen más que demostrar la situación en la que estamos. Vuelvo a repetir, ¿qué quería? Una moción. Todo el mundo hay que la alabe al amado líder. Pues ya la ha conseguido, ya Queremos está. que se persiga, ya que han ido todos los abuelitos gratis a comer un bocadillo. Al que reconoce que pone una denuncia basada en lo que seguramente sean mentiras, y eso es reconocido por los propios querellantes, pues hombre, desde luego... ¿Qué dijo él hace 2 semanas en el Congreso de los Diputados, amenazando a Feijóo y diciendo que estaba recibiendo subvenciones la mujer de Feijóo? Lo repitió en el Senado y a los días en el Congreso. Eso es un bulo. Eso es un bulo de un medio de comunicación. Cuando se queja el de los medios de comunicación, pues que sepa y sea consecuente con lo que hace y con lo que dice. Y que sea un poquito más fuerte, que no sea un niñato, una pataleta. Por cierto, si tiene dudas, pues que se vaya a coger el Falcon, se vaya a Marruecos, esté un fin de semana ahí y vuelva. Y no haga esta tontería y este paripé. Y por cierto... Siga hablando, que se descalifica usted sí, solo, porque desde luego decir, o sea, calificar a alguien de... Hay que ir a hablar con el rey para decirle que sigo. Que sea más fuerte, ¿de verdad eso te parece un argumento político? Que sea más fuerte. Claro que sí. ¿Quién vas a medir la fortaleza? En a ver quién aguanta más humillaciones, más agresiones. ¿Cómo que humillaciones? ¿Sabes quién recibe humillaciones a diario? Sí, lo sé. Muchos. Los 6 de Zaragoza que están encarcelados injustamente. Efectivamente, mucha gente. Señor Bengoa, esa pregunta, ¿hace falta esa regeneración? A ver, yo creo que de todo lo que ha dicho el presidente, esto de la regeneración es lo que más me preocupa, y me preocupa porque no la concreta, como decía la compañera Henar, ¿no? Yo creo que se dirigía claramente a dos flancos, el Poder Judicial y los periodistas. Yo creo que ahora más que nunca tenéis que ser más fuerte y realizar vuestro trabajo mejor que nunca para fiscalizar no solo al gobierno, sino a todos, ¿no? Y los jueces, salía esta tarde el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que decía que las investigaciones a Begoña están dentro de la normalidad jurídica, o sea que tampoco pasa nada porque la investiguen. Como decía el compañero Alacid, el otro día en el Congreso la señora Montero acusó a Feijóo con una fake news, el presidente a su lado decía ya hay más cosas, y más cosas, y luego sale a rasgarse las vestiduras cuando desde la propia tribuna del Congreso también se ha metido con Ayuso y con su familia. Lo que no quieras para ti, no lo hagas a los demás, ¿no? O sea, que ahora venga a rasgarse las vestiduras cuando él ha sido el primero que ha utilizado estas, digamos, artimañas, pues tampoco lo veo muy lógico, ¿no? Y la verdad que me quedo preocupado en el sentido de que este discurso es como exigirle al que está recibiendo, al que es abusado, exigirle que en el momento en que se revela tiene que demostrar más fortaleza las informaciones más, falsas sobre la mujer de Feijóo. Yo no sé a qué espera. Si queremos terminar con estas cosas, aparte de no utilizarlas, lo que hay que decir es salir a desmentirlo. Mira, lo que no se puede es jugar ni con la equidistancia en ningún caso, ni con decir, ni con contar las cosas como exactamente no son. Esta mañana el presidente del Gobierno en su comparecencia en ningún momento ni se ha dirigido ni ha hablado de los jueces ni ha hablado de la prensa, porque en ningún caso esto va ni contra los jueces ni contra la prensa, va contra la desinformación, contra la que la prensa, en primera persona también, la prensa seria, la prensa rigurosa, los medios de comunicación que todos necesitamos, y contra los que por supuesto que ni el presidente ni del Gobierno ni el Gobierno tiene nada que decir. ¿Los que me viene bien lo que dicen cosas buenas sobre mí? No, los que no
basan sus dicen lo que me informaciones, gusta los son que la no prensa basan que no sus me gusta y la informaciones prensa mala. en absolutos No, bulos, eso sí que sí después con el distancia. tiempo se Los que me demuestra gusta que lo son dicen bulos son la y prensa además buena, otros los que no me gusta aprovechan lo que para dicen son utilizar la esos prensa bulos mala. para Hombre. presentarse en las puertas del juzgado con todos los medios de comunicación dando mucho bombo es una estrategia que desde hace muchos años vemos como la extrema derecha y sus organizaciones amigas juegan, le dan muchísimo bombo a demandas contra líderes de izquierdas, basados muchas creo que veces muchos en líderes esa de derechas desinformación. han sufrido escraches, han sufrido desinformación, han sufrido querellas. Me quiero acordar ahora de Camps, creo que lleva ya 9 querellas sobreseídas de las 10 que le han puesto, y la última creo que va a quedar también sobreseída, y se le ha linchado desde otros medios que se pueden considerar no afines a él, pero esto está dentro del juego de la política. Lo que no podemos hacer cuando nos afecta a nosotros, rasgarnos las vestiduras, hay que pobrecito, que se meten con mi mujer, me voy a ir 5 días a reflexionar. Bueno, pues aquellos medios que dan informaciones que con el tiempo se demuestran que efectivamente son falsos, eso no es un medio Yo creo que serio. Carlos va a tener que entrar en canción, ¿no? Porque yo creo que los que estudian... No, Carlos tiene que tener cuidado porque igual... Los que que estudian... Debo moderar y pero repartir los tiempos. Pero los que estudian periodismo, ¿verdad? Sabéis bien que requerís para dar ciertas informaciones... Hay que hacer información veraz y contrastada y rigurosa. Y eso... Y yo creo que eso es fundamental. Y no hay más que ver. Claro, porque es que además los sujetos de derecho en la veracidad de las informaciones somos los propios ciudadanos. Yo creo que el derecho a la información veraz debe ser un derecho que además tiene incluso hasta rango constitucional. Sí, ¿no? artículo 20. Porque claro, es evidente que lo que no puede ser es que se sigan financiando, como estaba ocurriendo en algunas comunidades autónomas normalmente, donde el otro día salía un artículo donde por la vía de los contratos menores se estaba financiando a todos esos medios de comunicación que dan esa información no veraz, y que tienen visos de credibilidad en la medida que son un medio de comunicación, y ese es el problema de fondo. Es que ahí sale todo el mundo perjudicado, especialmente la mayoría de los periodistas, que son periodistas profesionales que cumplen con las normas básicas de contrastar la información. Y ese es el problema, que no es el problema que el diario La Rioja, por ejemplo, emita una información que no gusta a un determinado partido político, que eso seguro que a todos nos ha pasado en un momento u otro, que además en ocasiones creo que también hay que distinguir la información de la opinión, porque a mí puede haber una opinión que no me guste, pero esa opinión cualquier persona tiene derecho a emitirla en un medio de comunicación. Y precisamente son ellos los que salen precisamente mal parados cuando esto se está generalizando. Por tanto, esto no va contra el periodismo serio, esto va contra los bulos, contra las mentiras y contra la desinformación, porque los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas no se juegan así. Y la desinformación no es un invento de la izquierda, la desinformación es un riesgo no solo para la calidad democrática en España, sino en el resto de los países. No lo digo yo, lo dicen estudios contrastados permanentemente, lo dicen servicios de seguridad. La desinformación es un riesgo para la calidad institucional y para la calidad de la democracia, y en esto España no es una realidad aislada. Esto está pasando en todo nuestro entorno y sabemos del peligro que tiene. Por eso, precisamente, no es que no queramos medios de comunicación, es que los queremos haciendo medios afines, su trabajo. No es verdad. Y os da mucho miedo los medios que no comulgan con vosotros. No. Y eso es el claro mensaje que ha transmitido desde hace 5 días hasta hoy. No quiero medios que me malinterpreten, que me pongan contra la pared y demás. No quiero jueces que admitan a trámite querellas contra mi mujer. No quiero medios que hagan bulos, que hagan informaciones falsas. No quiero jueces, no quiero medios que la puedan controlar. No quiero jueces que admitan querellas basadas en bulos cuando el mismo querellante reconoce que lo ha basado en informaciones periodísticas. Un juez no abre diligencias porque no hay nada. Un juez abre diligencias. Y si las abre y ve que no hay nada, las cerrará, pero que no se preocupe, que para eso está el Poder Judicial. Siguiendo los procedimientos habituales, que pero lo que no podemos hacer es amenazar a los jueces. Pero bueno, nadie está amenazando a los jueces. Nadie está amenazando a los jueces. El otro día Sánchez, a pesar de todo, creo en la justicia de mi país, a pesar de todo. Y esta misma tarde, como digo, ha habido dos, no sé cuál es el término, pero bueno, 2 resoluciones judiciales, una de la audiencia y otra... Y esas están bien porque dicen lo contrario, claro, como son favorables, están bien. Esa es la justicia buena, la que me viene bien a mí. No se puede presentar recorrido judicial con algo que no tiene un mínimo pero bueno, que solo tendrá que decir un juez si tiene un ya mínimo lo han dicho, o no. esta tarde lo han dicho, y el Supremo hay lo un dijo. juez que ha abierto instrucción, vamos a esperar que ya puede iluminar muchísimo mejor que igual luego queda todo en nada,
pues quedará todo en nada y no pasará nada. El problema de fondo es que la pena de banquillo que hablamos, o por ejemplo, que la han sufrido muchos. Con Mónica Oltra, Rita Barberá, Francisco Camps, te puedo seguir dando nombres, compañero Jesús Ángel Garrido, que estuvo un año en todas las tertulias. No le he oído nunca venir a decir no es cierto. Venga, ni tan siquiera tuvo que ir a juicio porque se sobreseyó, pero no es la única, evidentemente. Ha habido muchísimas más personas que han sufrido eso. Y eso, desde luego, va en contra de la justicia para todo el mundo. O sea, es que, no, ya se defenderá, que es lo que ha dicho. No, pero hombre, es que uno se tiene que defender cuando hay ciertos indicios, no cuando hay una persecución contra una persona que le obliga, por ejemplo, a dimitir como consellera, como le ocurrió a la señora Oltra, o como a tantas y tantas personas. Y eso es lo que no puede ser. Tiene que haber garantías. Hombre, pero una moción de censura no se va a poder hacer una moción de censura. En lo que yo creo que coinciden los cuatro invitados, y seguro que también los espectadores, es que el clima de tensión y de, efectivamente, de crispación política es muy molesto, y yo creo que produce hartazgo al ciudadano. Desde luego llena programas, tertulias, titulares, clickbait, redes sociales, pero hay un clima de mucha tensión. No sé si esto lo produce el gobierno de Sánchez con decisiones pues tan polémicas como las que estamos viviendo, si viene de más atrás y si tiene solución. Suele producir con carácter general la derecha cuando no gobierna en este país, y yo creo que ahí podemos retrotraernos a un pasado no muy lejano. Bueno, y vemos que nos podemos acordar de aquella frase de Iñaki Gabilondo: necesitamos tensión, necesitamos un tensión. Ejemplo claro, tensión, la izquierda necesita tensión cuando se aproximan procesos electorales. Y cuando hablábamos de la calidad democrática y de que la democracia no está en peligro, lo decía antes el señor Alacid, efectivamente, la democracia es pues que pueda gobernar quien consigue formar un gobierno, que es lo que ha pasado en este país, un gobierno al cual desde el primer momento, incluso desde antes de su concepción, se le ha estado acusando de gobierno ilegítimo y no pasa nada. Claro que no. Y eso, por supuesto, que genera un clima de crispación, y que, por supuesto, que además es un clima que genera desafección, que hace que la ciudadanía esté harta de que... Claro, pero ese es el problema, que generamos unas narrativas basadas en atacar a un gobierno ilegítimo. ¿Ilegítimo por qué? Si estamos en una democracia parlamentaria, y va a conformar el gobierno de España, no olvidéis. ¿Y con quién llega a acuerdos para conformar el gobierno de España? Pues muy sencillo: nacionalistas vascos, independentistas vascos, independentistas catalanes, nacionalistas catalanes que odian España. Y por como no es hablar la de los casa de la soberanía herederos de popular. ETA, Sortu, que es Bildu. ¿Eso es ilegítimo? ¿A vosotros os parece bien? Porque conseguís con eso llegar al gobierno será en opinable, coalición. pero no es ilegítimo. Ilegítimo, No, lo sabéis. será opinable, pero no es ilegítimo. Ahí está la equidistancia. ¿No? ¿La equidistancia con quién? ¿Con los herederos de los asesinos? ¿Con los que odian España? ¿Con los que se quieren ir de España? ¿Con esos? ¿Con esos queréis conformar gobierno? Por eso es ilegítimo. Yo entiendo que os cueste mucho y que tengáis que salir a la calle y hacer un ejercicio muy grande con la ciudadanía de explicarles la realidad. Nosotros conformamos gobierno con comunistas, separatistas, independentistas y con los herederos. Nosotros conformamos gobiernos con fuerzas, con representación parlamentaria que están ahí porque les han votado los ciudadanos. Con los del 3 y el 5%, que por cierto no hay ninguno en la cárcel. Será opinable, no los Puyol, pero no es ilegítimo. Con un hombre que se va en un maletero fuera de España. Son actores que participan de él. Claro, ¿dónde está la legitimidad? A mí me puede gustar más o menos, que evidentemente me gusta menos, pero nunca lo voy a tachar de ilegítimo. Sí que es verdad que nosotros ganamos las elecciones, pero no tuvimos los apoyos necesarios para gobernar. El señor Sánchez sí que los tuvo. Sí que es verdad que gracias a dar una serie de prebendas, como puede ser la amnistía a los independentistas, la alcaldía de Pamplona a los de Bildu y otra serie de prebendas para que le apoyaran, pero bueno, me podrá gustar más o como menos, las que da el Partido Popular a la extrema derecha en otras comunidades para formar gobierno. El Partido Popular prebendas. Pues yo creo que es bastante más grave darle a los herederos de ETA la alcaldía de Pamplona. Creo que es bastante más grave dar una amnistía. Bueno, ya veremos al final si se da la amnistía. Al principio valía con el tema de los indultos, pero como querían todavía más y hacían falta esos 7 votos, pues al final se va a dar también la amnistía. Nos podrá gustar más o menos, pero es lo que hay. Antes de publicidad, ¿cómo veis la legislatura? ¿Cómo ven la legislatura nuestros invitados de esta noche en las circunstancias en las que estamos hablando hoy?
Pues yo creo que depende un poco de por dónde vaya el Partido Socialista. Yo creo que... Porque los presupuestos están en el aire. Según Sánchez, si no aprobabas los presupuestos te tenías que marchar, pero bueno, ese era el Sánchez anterior. Hay que plantearse, y ellos tienen que también reflexionar, ¿no? Yo creo que, lo decía Yolanda, que es necesario ser responsable cuando se ejerce un gobierno y, por tanto, lo que es importante es dar respuestas. Por eso a mí no me ha gustado la comparecencia de hoy. Por un lado, pues me ha gustado que no hubiera dimisión, que el gobierno de coalición se mantenga, pero es verdad que requiere de desplegar toda esa serie de medidas y de concretarlas, ¿no? Y en ese sentido de eso va a depender. Yo creo que la política está para servir los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas, y en ese sentido, pues lo que nos toca es desplegar esa agenda social que es fundamental, porque los trabajadores y trabajadoras llevan años perdiendo poder adquisitivo mientras los beneficios empresariales se multiplican. Hoy nuevamente beneficios históricos de la banca. Ahora hablamos de la legislatura y de cuestiones como el CIS, que también ha habido ese CIS Flash, que se denomina así, esa encuesta express que realizó el Centro de Investigaciones Sociológicas durante estos días, con resultados que compartiremos con ustedes dentro de unos instantes. A la vuelta, no se vayan. Hasta ahora.